Decía yo que la clase anterior estuvimos analizando los principios doctrinarios o teóricos de la materia. Ahora toca hablar de los principios jurídicos. Obviamente, dentro de estos principios jurídicos, pues nos estamos refiriendo a los principios ya positivizados, que ya forman parte del marco normativo, que son vigentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, vamos a ver que estos principios jurídicos, pues los tenemos reglamentados o consagrados en nuestra Constitución. Aquí tenemos que partir desde la postura, ¿no? Si partimos de una postura netamente positivista, no tiene cabida la idea de principios. Para el positivismo, pues el derecho no contiene principios. Entonces, a esto se les va a llamar de dos formas. O principalmente se le va a conocer como garantías. Garantías de primer orden. Retomando la clasificación que hace Luigi Ferrajoli. Entonces ustedes lo van a encontrar así, como garantías constitucionales de primer orden, principios constitucionales o derechos constitucionales, dependiendo la formación del autor que ustedes lean. ¿Estamos? Entonces, para fines prácticos, llamémosle garantías o derechos establecidos en nuestra Constitución. Entonces, veamos lo siguiente. Estos derechos constitucionales, bueno, ustedes saben que van a estar establecidos en esta norma que en nuestro país, en la Constitución, que de acuerdo con el artículo 133 constitucional, tiene el carácter de norma suprema. Entonces, esta situación de estar establecidos en la Constitución le da una fuerza muy importante a los principios que vamos a ver. Es decir, recuerden que como lo estamos explicando, si una norma no tiene bien cimentados los principios, es muy probable que se tambalee o se caiga. Realizando un análisis de constitucionalidad de la norma tributaria, de la norma en contribuciones, vamos a ver que debe de acatar estos principios. Y muchos de ellos encontrarán ustedes que no pueden ser restringidos por el poder estatal.
y deben de ser respetados por el legislador secundario. Si no, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Que la norma carezca de constitucionalidad, que sea declarada inconstitucional. Y por lo tanto, se declarará, de acuerdo con la teoría de Luigi Ferrajoli, como inválida. ¿Estamos? Yo voy a centrar mi análisis desde el punto de vista positivista. Muy bien. Recuerden ustedes que el positivismo es la norma vigente donde establece, desde un punto de vista muy reductivista, que no acepta cuestiones ajenas al marco normativo. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que analizar que muchos de estos derechos constitucionales son la pauta para organizar nuestras contribuciones. Y partiendo de esto, vamos a tener varios derechos aplicables en la materia tributaria o en la materia fiscal. Dentro de ellos, ¿cuáles vamos a analizar? Obviamente, a lo largo de nuestra Constitución vamos a tener muchos derechos. Y en materia fiscal, bueno, pues podríamos decir que el derecho fiscal influye en muchos aspectos de nuestra vida. E incluso después de muertos, seguimos teniendo que ver con la relación fiscal, ¿no es así? Es decir, después de muerto, ¿qué no mi herencia es objeto de tributo, de contribución? Entonces, pareciese ser que cualquier artículo de la Constitución pues va a tener relación con el tema fiscal. Bueno, no podemos ir tan lejos, sino vamos a analizar los artículos constitucionales que tengan relación directa e inmediata con la materia fiscal. Al respecto, quiero recomendarles un libro que, si bien ya es algo viejo, les va a servir bastante para este tema. El libro se llama Derecho Fiscal Constitucional. Y este libro es del doctor Hugo Carrasco Iriarte. Editorial Arla. Y en este libro, el doctor realiza un estudio de los diversos artículos constitucionales que tienen alguna relación con el campo fiscal. Dentro de ellos, bueno, señala alrededor de 39 artículos constitucionales relacionados al campo fiscal. Por motivos de tiempo, no me da mi oportunidad de analizar todos. Vamos.
analizaré los que creo yo de mayor relevancia, principalmente enfocado al ámbito de lo contencioso administrativo, que es donde yo me desenvuelvo. No obstante ello, bueno, no quiere decir que los demás no sean importantes, ¿queda claro? Pongo un ejemplo. El maestro dice, el artículo 3º constitucional indica que toda educación que imparta el Estado será gratuita. Partiendo de ello, se hace un análisis en el sentido de el pago de contribuciones o no en este aspecto vital. Y así, pues, concluye indicando que, bueno, la educación oficial o la que imparte el Estado es la que tiene la exención de impuestos. Por lo tanto, podrá establecerse algún tipo de tributo, de contribución a las escuelas privadas que imparten educación. Y así va desarrollando el tema. Reitero, no me da tiempo a mí de explicar toda esta situación. Pero veremos algunos otros. Ayúdenme, porfa, mandando aquí al chat de Zoom el enlace de nuestro grupo de WhatsApp. Veo que lo mandaron al grupo de WhatsApp el enlace, pero ayúdenme, ya está aquí, ya nos lo acaban de mandar, para que se puedan incorporar el resto de los compañeros y compañeras a nuestro Zoom. Entonces, ya teniendo el WhatsApp y el Zoom, tendremos nuestros elementos para trabajar a lo largo de este semestre. Muy bien. Veamos con qué vamos a iniciar. El primer artículo que vamos a estudiar es el artículo 8º constitucional. ¿Quién de ustedes recuerda qué es lo que garantiza el 8º de nuestra Constitución Federal? El de petición. El de petición. María Ochoa, ¿en qué consiste el derecho de petición? En que cualquier ciudadano debe de pedir de manera respetuosa a la autoridad y ésta está obligada a contestarle, aunque no dice un término en específico, pero dentro de un término prudente que conteste la autoridad. Bueno, la Constitución dice en un breve plazo. Y aquí viene la interpretación que han realizado diversas autoridades. ¿Qué se entiende por breve término? ¿Qué es lo que dice la Constitución? Por favor, ayúdenme a darle lectura a este artículo 8º constitucional. Lo pueden abrir, vamos a leerlo. ¿Y por qué va a ser importante en materia fiscal? Ya lo estableceremos. Es importante en todas las materias, pero bueno, pues en materia fiscal tendrá un determinado elemento. A ver, ¿ya lo encontraron? Ya. Ya lo encontramos. A ver, por favor, a Quetzali. Sí. Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que este se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. Segundo párrafo. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Y aquí tenemos entonces esta circunstancia.
tenemos dos elementos. El primero, cualquier persona puede realizar una petición de manera respetuosa por escrito a las autoridades. En el caso concreto, nos referiremos a las autoridades en materia de contribuciones, en materia fiscal. Segunda parte de esta garantía, que es lo importante. Bueno, ambas. La segunda parte, esta autoridad tiene la obligación de dar respuesta a nuestra petición en un breve término. Y aquí viene esta circunstancia. ¿Qué vamos a entender por un breve término en materia fiscal? Y aquí tenemos que entender pues la interpretación que ha realizado en primer lugar nuestra Suprema Corte de Justicia, donde ha dicho que si pasan más de 4 meses desde que una persona presenta una solicitud y ningún acuerdo recae a ella, se viola la garantía consagrada en el artículo 8º constitucional. Por lo tanto, en materia fiscal, este breve término se va a entender como 4 meses. ¿Queda claro? Sí. ¿Dónde encontramos reglamentado esto? La norma secundaria. Lo vamos a tener en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. ¿Pueden, por favor, ustedes dar lectura al 37? Salud. ¿Sí? Sí, si gusta lo leo. Por ¿Maestro? favor. Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo. Perdón, Mientras, yo les dije 4 meses, ¿verdad? No, perdón, 3 meses. Ando con... Sí. Son 3 meses, perdón. Le interrumpí, perdón, continúe. no se preocupe. Mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34A será de 8 meses. Cuando se requiera, No, no, cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. Muy bien, entonces fíjense ustedes que aquí tenemos esta circunstancia. ¿Qué encontramos? ¿Qué se va a entender por esta situación de un plazo breve? Pues el plazo que tiene la autoridad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación para darnos una respuesta. Si no nos otorga respuesta en este plazo de 3 meses, ¿qué se va a entender que nos respondió? Negativa ficta. Negativa ficta. La negativa ficta. Se va a entender que nos responde, no se concede tu petición. ¿Estamos? Por lo tanto, en materia fiscal, bueno, toda autoridad está obligada a responder nuestras peticiones, pero debe de hacerlo de este modo. Tiene que hacerlo en un breve plazo. ¿Quedó clara esta garantía? Sí.
Muy bien. Déjenme buscarles un documento que quiero compartirles, nada más que no lo encuentro. Bueno, ahorita en el transcurso de la clase lo encuentro para compartirles. Bueno, entonces, esta garantía consagrada ya en norma secundaria nos va a dar este elemento. Ahora, hay que entender que la negativa ficta y la impugnación de la misma va a tener un trámite especial. Va a considerarse instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una negativa ficta puedo yo presentar impugnación. Veremos que hay otro tipo de peticiones que no generarán instancia y no las puedo impugnar. ¿Estamos? A ello ahondaremos más adelante, pero piensen ustedes el caso de una condonación. Ante una condonación no puedo impugnarla. La negativa de una condonación no es impugnable. Ya hablaremos de ello más adelante, pero el tema es que ustedes lo chequen y lo vayan comprendiendo. Muy bien. Pasemos al siguiente artículo. Este es muy importante en materia de contribuciones. El siguiente artículo que vamos a estudiar es el relacionado a las leyes privativas. Y aquí necesitamos diferenciar entre una ley privativa y una ley especial. Y esto va a ser muy interesante. Esto viene en el artículo 13 de nuestra Constitución. ¿Me ayudan situándose en el artículo 13, por favor? Sí, ya. A ver, vamos a darle lectura. 13, ¿verdad? 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Muy bien. Aquí tenemos este artículo que establece varias garantías muy importantes. Lo que nos atañe o nos interesa es lo primero que se leyó. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales. Es claro que este artículo garantiza el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad legal. ¿Concuerdan conmigo? Establece que todos debemos de tener un trato igual. Y por lo tanto, toda persona que sea sometida a un proceso debe de ser juzgada con leyes generales e impersonales. Y por tribunales previamente establecidos a cuando sucedieron los hechos. ¿Qué pasaba aquí o qué pasa?
Anteriormente me estoy refiriendo, pues mínimo hasta los 1800, 1789, 1800, los tribunales eran hechos para un caso en específico, lo que se conoce como un tribunal ad hoc, es decir, hecho para tal circunstancia. Esto, pues, están de acuerdo que propició cierta incertidumbre y pues hacía dudar de la imparcialidad de este tribunal. ¿Estamos? Porque se llegó a dar el caso de que había tribunales donde los juzgadores eran nombrados pues para ese caso específico y tenían un cierto sesgo en contra de el sujeto que tenía que ser juzgado. Muy bien. Y esto pues obviamente pues propició injusticias. Por tal motivo, se fue profesionalizando y estableciendo al Poder Judicial como un poder permanente. Y se dio esta garantía. Todo tribunal al cual yo voy a ser sometido, pues debe de haberse instaurado previo a que se cometa el hecho. ¿Estamos? Pero tenemos esta circunstancia de las leyes privativas. ¿Y qué es lo que tiene importancia para la materia fiscal? Bueno, de este artículo constitucional se desprende que las leyes contributivas o las leyes fiscales no pueden gravar a una o a varias personas individualmente determinadas. Es decir, yo no puedo emitir una ley que diga, esta es la ley para gravar los honorarios que reciba Fernando Victoria. ¿Estamos? No lo puedo hacer. O bueno, no Fernando Victoria. Es para gravar las ganancias de el grupo de especialidad que toma teoría de las contribuciones con el maestro Polanco de 6 a 7:30. ¿Se podrá? No, porque la norma no está establecida de manera general, sino es específica. Por lo tanto, para que esta norma contributiva tenga validez constitucional, denme un segundito. Decía yo, toda contribución debe de establecerse en tal forma que el sujeto pasivo pueda ser cualquier persona que realice el supuesto que la ley señala como motivo de contribución. Es decir, no pueden decir que se grave lo que haga Fernando, sino la ley deberá de decir, todo aquel sujeto que reciba una ganancia estará obligado a contribuir en tanto por ciento a la hacienda. ¿Queda claro? Por lo tanto, de este artículo encontramos que existe una prohibición expresa a ser juzgado con leyes privativas y por tribunales especiales.
debemos de preguntarnos qué se entiende por uno y qué se entiende por lo otro. Vamos a decir que una ley privativa es aquella que establece situaciones concretas que afectan a personas o casos determinados y estimados individualmente. Dicho de otra manera, si la característica de una ley constitucionalmente válida es que la misma sea general, abstracta, impersonal y permanente, entendiendo por esto último, por permanente, que la disposición no desaparezca con su aplicación a un caso concreto. Sino que se va a aplicar sin consideración de especie o persona a todos los casos idénticos que ésta señale. Y tendrá esta vigencia hasta que no llegue una nueva ley a derogarla o abrogarla, según sea el caso. Por lo tanto, realizando un ejercicio a contrario sensu, la ley privativa será aquella que no sea general, que no sea abstracta, que sea personal y que no sea permanente. ¿Queda claro esto? Piensen lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes lo que se conoció como la ley Bonilla? Allá en el estado de Baja California. ¿O ya no se acuerda? ¿Usted sí se acuerda, Lorena? Y era la de la reelección, ¿no? Se quería reelegir este gobernador, ¿no? Pues no era tanto como una reelección. Era una ampliación de mandato, ¿no? Como lo que iba a pasar con con el presidente de la Corte. Exactamente, más o menos. Y en esos dos casos que acaba de decir Fernando, la ley Bonilla y este otro transitorio, ¿les parece a ustedes que estaríamos ante un caso de ley privativa? En mi consideración sí, porque va enfocado a un personaje en específico para generarle ese beneficio. Exacto. Y después de él, de ese caso en particular, Desaparece. ¿iba a tener vigencia? ¿Ya no? No, solamente era para que se encuadrara en el supuesto y se pudiera dar el beneficio y dejar de surtir efectos. Exacto. Bueno, yo creo que esos legisladores no llegaron al artículo 13 constitucional y todavía decían, esperemos a ver qué dice la Suprema Corte. En una de esas, ¿sí es constitucional? Pues creo que nada más había que leer hasta aquí. ¿O ustedes piensan que había que leer más? No. Pero entonces, ¿qué conclusiones sacamos de estos dos ejemplos? Ahora, en materia tributaria, ¿cuál sería? Pues que se establezca una contribución para un sector en general, perdón, para un sector en específico o para una persona en específico. Y que aplicada la norma ya no tenga vigencia para los demás, es decir, no tenga la característica de la generalidad y la abstracción,
sino que únicamente sirva para ciertos supuestos. Pensemos, no me confundan por favor, una ley privativa con un caso de alguna especie de apoyo en materia fiscal. Es decir, el legislador puede válidamente, o el ente ejecutivo, el ente recaudador, decir, quiero que se invierta o que se desarrolle en cierto sector y por lo tanto vamos a apoyar al sector, voy a inventar, al sector, ¿qué les gusta? Ganadero. Entonces, aquellos que me produzcan ganado para carne, les vamos a dar un beneficio. Y en lugar de pagar 28% de impuestos sobre la renta, únicamente van a pagar el 25% por inventar. Dense cuenta que esto no es una ley privativa. ¿Por qué? Porque va enfocado a un sector productivo. No estoy diciendo, Alberto Valencia, que produce ganado, le vamos a perdonar el pago de sus impuestos. ¿Sí queda claro? No lo confundamos. Una cosa es que se dé un apoyo, pero estos apoyos, estos estímulos fiscales, van a tener esas características. Si no las tienen, no respetan la garantía del 13 constitucional. ¿Qué conclusiones podemos sacar de una ley privativa o de esta prohibición? En primer lugar, vamos a decir que la ley es privativa si la materia que trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano. En el caso que platicábamos, la ampliación de el mandato o del término del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esta ley, este transitorio se quedaba sin materia después de aplicarla. Sí, ¿no? Sí. Y lo mismo con la ley Bonilla. Él decía, es que por la elección y todo, nada más se me eligió para tanto tiempo, pero pues otros 2 añitos para que me dé tiempo. Ocurría lo mismo. Una vez aplicada a esta persona, quedaba o desaparecía la ley. Y era para un caso previsto y determinado de antemano. Entonces, esto, en cuanto ustedes vean esto, estarán en presencia de una ley privativa. ¿Qué más? Vamos a entender que una ley es privativa cuando menciona individualmente o nominalmente a las personas que se les va a aplicar. Piensen ustedes que se saque una ley que diga ley de amnistía para Adrián Polanco Polanco, porque fue metido a la cárcel de manera injusta. ¿Creen ustedes que esto se pueda? No. Tendrá que ser una ley de amnistía en donde si yo estoy en esos supuestos, se me puede aplicar, no viceversa. ¿Estamos? También será, bueno, una ley no es privativa cuando se aplica sin consideración de especie o de personas a todos los casos que se previenen. Esta característica, pues saben ustedes que es generalidad. La ley tampoco es privativa cuando comprende a un determinado número de personas físicas o morales, como en el caso que daba hace un momento.
Esta ley es para regular la actividad del sector ganadero. Si gustan ustedes en la zona fronteriza. Ya ven que en materia fiscal hay estímulos o hay distintas tasas en zonas fronterizas. ¿Sí sabían o no? Ejemplo, el IVA. Ya ven que paga una tasa distinta nuestras ambas franjas fronterizas, hasta donde yo recuerdo. ¿Alguno de ustedes recuerda qué tasa es la que se paga? El 8%. El 8%. Pues será, ¿qué? La mitad de lo que pagamos acá nosotros, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Pues fue un estímulo para, ¿cómo se llama? Para el área fronteriza donde no existía como ese crecimiento económico y que los mismos pobladores no intentaran, bueno, en la parte de la frontera norte, que no se fueran a Estados Unidos, se quedaran aquí, tuvieran ese incentivo de, bueno, no vas a pagar tanto impuesto, vas a tener una mayor ganancia, se podría decir, pues, por ende un aumento en tu patrimonio. Claro. Sí, dime. Perdón, se creó para dar estímulo fiscal a la región norte, de tal forma que fueran competitivos sus precios respecto de los de Estados Unidos, porque ya la tasa es promedio 6-8%. Entonces, pues por eso lo bajaron a la mitad de lo que tenemos, ¿no? Claro, y hasta donde yo sé también esto ya es aplicable a la zona sur. Ya es en ambos. Y es como bien dicen ustedes, es un estímulo para el consumo. Pues consume, te va a costar menos, vas a pagar menos, te va a salir más barato. ¿Y qué ocurre? Como dice Edgar, pues obviamente que en todas las zonas fronterizas, pues es muy común que tanto los vecinos del norte pasen acá, como nosotros vayamos allá, y haya intercambio de mercancías. ¿Qué pasaría si yo, mexicano, dijera, oye, es que la Coca-Cola que compro aquí me sale más cara que en Estados Unidos porque tengo que pagar más IVA? ¿Qué harían ustedes? La vas a comprar allá. Pues voy y me traigo 4 cajas de coca y ya no consumo aquí. Pero dense cuenta que esta ley no la podemos considerar privativa. ¿Por qué? Porque cumple las reglas de generalidad y abstracción, no obstante que esté restringida a un área geográfica. Porque ustedes me van a decir, maestro, pero pues ¿por qué ellos pagan menos IVA que nosotros? Les están dando un beneficio, sí, pero no se considerará una ley privativa porque si usted va allá, va a poder gozar de este mismo beneficio. ¿Están de acuerdo? Cuando usted hace sus compras, si conocen la zona norte, pues verán ustedes que algunas cuestiones son más baratas que aquí. ¿Estamos? Sí. Y esto ocurre en muchos lados. Yo cuando fui a Japón, compré, pues obviamente ustedes saben que vamos a Japón y lo primero que nos dicen es comprar enseres electrónicos, ¿están de acuerdo? Computadoras y demás. Bueno, el tema que compré un aparato para mis hijos, una consola de videojuego. Y al momento de comprar me llama la atención que esto en una plaza comercial, el cajero me dice, ¿trae usted su pasaporte? Yo dije, pues, nunca me han pedido mi pasaporte para hacer una compra. Digo, bueno, pues aquí está. Tomo unos datos de mi pasaporte y yo dije, puta, ya quedé hasta fichado, hombre. Y le pega un sticker, un QR a la parte de atrás de mi pasaporte. Y le pregunto, bueno, ¿y esto para qué es? Y me dice, lo que pasa es que cuando usted se vaya, bueno, esta compra es libre de impuesto, porque usted es turista. Y entonces, con su pasaporte yo le acredito al fisco de allá
que a usted no se le está cobrando este impuesto por ser turista. Yo dije, pues, maravilloso, ya es automático. Cuando en otros países sí te hacen una devolución de impuestos, pero la tienes que solicitar en el aeropuerto y llegar una hora antes o dos en lo que y juntar tus tickets, ¿no? De todo lo que fuiste gastando. Aquí me pareció algo, pues, automático y maravilloso. Pero, otra vez, ¿qué pensarán los nacionales de Japón? Pues, ¿por qué a ellos les dan un beneficio y a nosotros no? Debemos de entender que no se tratará de una ley privativa. ¿Por qué? Pues porque comprende a un sector determinado siempre y cuando esté en el supuesto. En este caso, los turistas. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, las leyes relativas a cierta clase de personas, como lo pueden ser mineros, fabricantes, menores de edad, propietarios de ciertos tipos de bienes, tampoco se considerarán privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentren en el hecho que da origen a la contribución. Y por lo tanto, tampoco será privativo. Sí saben ustedes que, por ejemplo, la minería tiene cierta tasa y pagan ciertos impuestos, ¿no? O los impuestos a la aeronáutica, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos lo vamos a considerar como ley privativa. ¿Por qué? Porque sigue siendo la famosa abstracción y generalidad de la norma. Muy bien. Pero debemos de entender cuál es la diferencia entre una ley privativa y una ley especial. Las que están prohibidas son las leyes privativas. Las leyes especiales sí están permitidas por nuestra Constitución. ¿Qué debemos de entender por una ley especial? Vamos a decir que la ley especial se aplican a una o a varias categorías de personas relacionadas con hechos, situaciones o actividades específicas. Pero estas leyes llamadas especiales revisten las características de ser de aplicación general, abstracta, impersonal y permanente. ¿Por qué no las podemos considerar privativas? Porque no están hechas para un caso particular o una persona en particular, sino son para grupos. Y entonces, cualquiera que entre en esta situación, en el hecho que genera o en el hecho generador, tendrá que pagar su contribución. ¿Sí quedó claro la diferencia entre leyes especiales y leyes privativas? Las que están prohibidas son las privativas, no las especiales. De ahí debemos de entender, partiendo de esta división,
que las contribuciones o impuestos especiales tampoco violentan la Constitución. ¿Por qué? Porque los impuestos especiales debemos de entender aquellos que gravan únicamente y por separado un elemento del capital del contribuyente. Y dicha clase de gravámenes no son contrarios a la Constitución. ¿Por qué? Porque revisten estos impuestos las características de generalidad y abstracción. ¿Quién me da un ejemplo de un impuesto especial? ¿Cuál les llega a la mente? El IEPS. El IEPS. IEPS. ¿Y qué significa IEPS, compañero, para los que no saben? ¿Impuesto especial sobre qué? Producción, servicio. Sobre productos y servicios. Sobre productos y servicios. Y denme una causa generadora de IEPS. El ¿Cuándo? alcohol, El alcohol. todos los vicios, perversiones y vicios, alcohol, tabaco, calóricos. Alcohol, tabaco, calórico. Pagamos IEPS, ¿están de acuerdo? Pero dense cuenta que no es en específico, no dice Bacardí tiene que pagar esto, sino es todo aquel sujeto que produzca un servicio o un consumo o un servicio o un bien para el consumo, como lo es las bebidas con contenido etílico, deberá de pagar tal circunstancia. Que como ustedes saben, pues generalmente es traslativo, ¿no? Y lo terminamos pagando los consumidores finales. Entonces nos tocará, pero dense cuenta que esto sigue teniendo las características de General, ¿no? generalidad y abstracción. Exacto. Todo el que entre en ese supuesto. Por lo tanto, los impuestos especiales son perfectamente constitucionales. La gasolina también, ¿no? La gasolina. Aquí lo que hay que analizar en estas circunstancias es que a veces parece ser que lo que se está violando con el impuesto, en específico el IEPS, es que se está grabando dos veces sobre lo mismo. Eso sí está prohibido, ya lo analizaremos, pero piensen ustedes, porque se planteó, cuando subieron o establecieron estos impuestos al alto contenido calórico, conocido coloquialmente como impuesto a la gordura, se estableció que era inconstitucional porque se decía, vamos a pensar un gansito. Un gansito ya paga IVA. Y aparte ahora va a tener que pagar esta contribución. Entonces me estás grabando dos veces lo mismo. La respuesta que dieron fue que no era así, que son distintos los supuestos del gravamen. Uno es por el consumo, que es el IVA, y otro es por el contenido calórico. Si tú a tu gansito le bajas el contenido calórico, no tendrías que pagar el IEPS. Esto fue lo que establecieron, pero habrá que analizar. Lo importante aquí es ver eso, ¿no? Dígame, Eligio. Profesor, una pregunta. En el caso de la tenencia. Ajá, ¿qué pasa con ella? Ese sería un, bueno, sería una contribución especial, ¿no? ¿Por qué especial? Porque es general. Ok. ¿No? Bueno, eso sí me queda claro, pero ¿por qué sería contribución especial y no una contribución? Este... ¿Porque se refiere a la tenencia del vehículo?
Ajá, a lo que pagamos cuando pagamos la tenencia del vehículo que se paga año con año. Sí, 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 no, pero me refiero porque el hecho que se graba es, es especial porque es con relación únicamente a la tenencia del vehículo, quiero entender. Sí. Los que tienen vehículos. Ujú, pues sí, podríamos considerarlo un impuesto especial. Bueno, sí. Ujú, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Quedó claro entonces esta idea del impuesto especial y, perdón, las contribuciones especiales que son constitucionales por no referirse a una ley privativa? La diferencia entre ley privativa y ley especial ya quedó clara. Dígame, Fernando. Lo que pasa es que a mí no me ha quedado muy claro porque entonces el impuesto especial, todos los impuestos serían especiales porque cada impuesto tiene su hecho generador distinto uno del otro. Y lo que dijo el compañero en cuanto a la tenencia, en cuanto a pudiera ser el predial, en cuanto al IEPS que comentaron, pues son hechos generadores distintos previstos por la norma. Ujú. Entonces, esos hechos generadores al ser especiales, pues yo considero que todos los impuestos serían especiales o en qué radica la especialidad. Ok, que va sobre determinado aspecto de tu actuar. Pongo un ejemplo. El impuesto sobre la renta grava tus ganancias. Ujú. Eso es general. ¿Cuál ganancia? Independientemente del origen. Pero una contribución especial ya será contra algo en específico. Recuerda que todo impuesto debe de tener las características de generalidad y abstracción. No puedo decir que una contribución será especial si digo, esta contribución es para que pague su predial Fernando. Eso sí estaría prohibido. Pero se vuelve especial porque es para una circunstancia particularizada, a diferencia del impuesto sobre la renta o el IVA, que tú pagas IVA por consumo. ¿Cuál consumo? N cantidad de consumo. Pero, oye, pero hay situaciones que están exentas y sí son consumo. Ah, bueno, pero es exención en general y abstracta, no nada más para unos y para otros. ¿Sí quedó claro, Fer? Sí. Dime, Fernando Victoria. Es en relación a esa contribución especial. Según yo tengo entendido que la contribución especial la podemos definir conforme a sus fines extrafiscales. Por ejemplo, en el tema de la ley del IEPS, su finalidad es atender problemas de salud, va más allá de un tema de recaudación o un fin fiscal, sino un extrafiscal. E igual en el impuesto a la tenencia, creo yo, ese se inventó para financiar las Olimpiadas del 86, no recuerdo de qué año, pero su finalidad no era fiscal, sino extrafiscal, tiene un fin distinto y eso la hace especial. Bueno, es un criterio para determinar que me parece válido, que hay que irlo entendiendo. A mí me parece más que el criterio debiese de ir al contenido netamente contributivo, porque a veces los fines extrafiscales, como su nombre lo indica, pues salen del campo de análisis de nuestra ciencia. Como bien dice Fernando, bueno, la tenencia fue un impuesto, como válidamente has dicho, que se hizo para ayudar a recaudar y a tener elementos monetarios para hacer unas olimpiadas y creo que un mundial o algo por el estilo. Bueno, pero pues el mundial ya fue y yo sigo pagando tenencia, que ya el fin extrafiscal, mira, ya desapareció, pero ahí sigue. Y no obstante ello, su naturaleza fiscal sigue tan vigente como nunca. Entonces, habrá que analizarlo más por el tipo de el hecho que se está grabando. Es un hecho específico. Una tenencia lo que graba es
ser propietario de un vehículo. ¿Estamos? Entonces, así, el predial, pues es específico por esta circunstancia. Pero hay otros que tienen la generalidad, como decía yo, el impuesto sobre la renta, el IVA. Dime, Julio, veo que tienes levantada la mano. Sí, solo para comentar, para que me quede claro, una contribución especial podría ser el impuesto sobre automóviles nuevos. Y esto de la tenencia vehicular, no sé si sea propiamente un impuesto o sea más un derecho que hay que pagar por el uso o el aprovechamiento de dicho vehículo. Es un derecho, estoy de acuerdo, es un derecho, pero es un derecho con característica especial. Y un impuesto especial, como bien has dicho, sería el pago de vehículos nuevos. O sea, tenemos muchos ejemplos. Cuando nosotros realizamos comercio electrónico o por medio de plataformas, pues ustedes saben que pagan un impuesto especial, ¿no? Entonces, esos serían ejemplos. Dime, Edgar. También estaba pensando, por ejemplo, el jet para combustibles. También, aunque es una ley especial, sigue siendo con fines recaudatorios. Ok, bueno, sí, para el combustible, decías. Sí. Uh-huh. Entonces, tenemos varios ejemplos, ¿sale? Entonces, todos ellos, lo que me interesa es que entiendan que sí son constitucionales por cumplir estas características. Habrá que analizar algunos supuestos que vuelvan inconstitucional o no esta contribución. Ahora bien, la segunda parte de todo este artículo 13 constitucional se refiere a tribunales especiales. ¿Qué entendemos por un tribunal especial? Les decía yo al inicio de la clase que el tribunal especial es aquel que se crea exclusivamente para conocer en un tiempo dado de ciertos delitos o respecto de determinadas personas. Es decir, se constituye una vez cometido el hecho que se pretende juzgar. Y solo es para juzgar a esa persona o al grupo de personas. Dejando de existir una vez que emitan la resolución. Esto, les decía yo, pues es una característica de los tribunales especiales que están prohibidos en nuestro país. Ya lo veremos más adelante con el artículo 17 constitucional, donde es más enfático al respecto. Han existido muchos ejemplos de tribunales especiales. Cuando inicia el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron casos de tribunales especiales. Por ejemplo, los tribunales de Nuremberg fueron tribunales especiales. Se nombraba al juzgador o al cuerpo colegiado que iba a juzgar, nada más para ese caso y para juzgar a ciertas personas. Y una vez que emitían su fallo, desaparecían. Esto obviamente causó algún tipo de inconformidad y poco a poco dio origen a lo que se conoce hoy en día como la Corte Penal Internacional, que ya es un tribunal constituido, permanente, con características que nos permite decir que no son tribunales especiales.
Y hay muchos ejemplos de tribunales especiales en el ámbito internacional, como les decía, los juicios de Nuremberg, cuando se juzgaron las masacres de Uganda, de Ruanda, los tribunales de Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces ahí ustedes pueden encontrar esas características. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes entiendan que en materia fiscal no se puede emitir un tribunal para juzgar el adeudo que tiene Adrián Polanco, sino que me tiene que juzgar un tribunal previamente constituido. ¿Estamos? Entonces, estas son las características que tiene este artículo 13 constitucional y las garantías que nos da en materia tributaria. ¿Alguna duda? Podríamos decir que entonces los tribunales especiales y las leyes especiales son para efectos o para casos donde sea por una sola vez el evento de emitirse, por ejemplo, y en los tribunales especiales para constituirse, para juzgar por una sola vez un evento, por ejemplo. Sí, pero no son leyes especiales, serían leyes privativas. Ok, leyes privativas. Ajá. Las prohibidas son las leyes privativas. Las leyes especiales tienen las características de universalidad, generalidad, abstracción e impersonalidad. Okay. La ley privativa sí es una ley personal y, como bien dices, desaparece una vez que ha cumplido su función. ¿Sí quedó claro? Perfecto. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de nuestra clase el día de hoy. Les agradezco a todos y a todas su atención. Les deseo un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Está bien, gracias. Hasta luego, profe, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.